Cierra los ojos por un momento y déjate llevar por el suave murmullo del tiempo hacia una época lejana, donde las campanas de las catedrales resonaban con ecos de fervor y los caminos polvorientos se extendían hacia tierras desconocidas. Hoy vamos a caminar juntos, muy despacio, por los senderos de la historia, explorando uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la humanidad, las cruzadas, esas expediciones que marcaron para siempre el encuentro entre dos mundos, dos culturas, dos formas de entender la fe. Te invito, antes de comenzar este viaje, a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para seguir explorando juntos los misterios y las historias del pasado. Dale me gusta si este contenido te resulta interesante. Compártelo con quienes disfrutan, como tú, de las narraciones históricas que nos ayudan a relajarnos. Déjanos un comentario contándonos qué periodo de la historia te gustaría que exploremos próximamente. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir nuestras nuevas historias nocturnas. Ahora, acomódate, respira profundo y prepárate para un viaje que comenzó hace más de 900 años. Era el año 1095, cuando el mundo conocido se extendía desde los fríos bosques del norte de Europa hasta las cálidas arenas del desierto. El viento y llevaba consigo no solo el aroma de las especias de Oriente, sino también las voces de quienes rezaban, en idiomas diferentes, bajo el mismo cielo estrellado, en Clermont, una pequeña ciudad francesa, rodeada de colinas verdes. El Papa Urbano II se preparaba para pronunciar palabras que cambiarían el curso de la historia. Era noviembre, y las hojas doradas caían lentamente, mientras cientos de personas se congregaban en la plaza principal. Sus rostros reflejaban curiosidad, expectativa y una fe profunda que los había llevado a caminar durante días para escuchar al pontífice. El Papa, vestido con sus ropajes blancos, se alzó sobre la multitud. Su voz, inicialmente suave, comenzó a resonar, cada vez con mayor intensidad. Hablaba de Jerusalén, la ciudad santa, que desde hacía décadas había quedado bajo el control de los turcos selyúcidas. Hablaba de los peregrinos cristianos, que ya no podían visitar los lugares sagrados sin enfrentar peligros y humillaciones. Pero para entender completamente este momento histórico, debemos retroceder un poco más en el tiempo. Jerusalén, esa ciudad que descansa entre colinas pedregosas, había sido conquistada por los árabes musulmanes en el año 638, bajo el califato omeya, y luego, bajo el califato abasí. Los cristianos habían podido mantener cierta libertad para visitar sus lugares santos. Sin embargo, hacia el año 1000, una nueva fuerza emergía desde las estepas de Asia Central. Los turcos selyúcidas, guerreros nómadas que habían abrazado el Islam, comenzaron a expandirse hacia el oeste, conquistando territorio tras territorio, hasta llegar a las puertas mismas del Imperio Bizantino. En Constantinopla, la gran capital del Imperio Romano de Oriente, el emperador Alejo I Comneno observaba con preocupación cómo sus fronteras se reducían día a día. Los turcos habían tomado gran parte de Anatolia y amenazaban con llegar hasta el Bósforo. El emperador, un hombre de mediana edad, con barba oscura y ojos penetrantes,
Sabía que necesitaba ayuda, urgentemente. Fue así como decidió enviar embajadores hacia Occidente, buscando el apoyo de sus hermanos cristianos. La carta que llegó a Roma describía con detalle las dificultades que enfrentaban los cristianos orientales bajo el dominio turco. Hablaba de iglesias convertidas en mezquitas, de peregrinos atacados en los caminos, de una fe que parecía estar en peligro. El Papa Urbano II, al leer estas cartas, sintió que había llegado el momento de actuar, pero sus motivaciones eran complejas y múltiples. Por un lado, existía una genuina preocupación por el destino de los cristianos orientales. Por otro lado, veía una oportunidad de reunificar las iglesias de Oriente y Occidente que se habían separado definitivamente en el año 1054. También había consideraciones más terrenales. Europa, en esa época, se encontraba en una situación bastante turbulenta. Los nobles luchaban constantemente entre sí. Las guerras privadas devastaban los campos y las cosechas. Los campesinos sufrían bajo el peso de estos conflictos constantes. Una guerra externa, una guerra santa, podría canalizar toda esa energía bélica hacia un objetivo común. Además, existe algo que debemos considerar con cuidado. La mentalidad medieval era profundamente religiosa. Para los hombres y mujeres de esa época, la salvación del alma era la preocupación principal. La idea de luchar por la fe, de derramar sangre en nombre de Cristo, no les parecía, en absoluto, contradictoria. Creían firmemente que Dios recompensaría con la vida eterna a quienes murieran defendiendo su causa. Así, cuando el Papa Urbano se dirigió a la multitud en Clermont, sus palabras encontraron un terreno fértil. Habló de la necesidad de liberar la Tierra Santa, habló de los sufrimientos de los cristianos orientales, habló de la recompensa espiritual que aguardaba a quienes tomaran la cruz y marcharan hacia Jerusalén. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Hombres de todas las clases sociales, desde nobles hasta campesinos, comenzaron a gritar: Dios lo quiere, Dios lo quiere. Muchos se arrodillaron en el suelo polvoriento y juraron tomar la cruz. Se cortaron trozos de tela roja y los cosieron sobre sus ropas, formando el símbolo de la cruz que los identificaría como cruzados. Pero los primeros en responder al llamado papal no fueron precisamente los que el Papa había imaginado. Pedro el Ermitaño, un predicador popular de origen humilde, comenzó a recorrer los pueblos y aldeas de Francia y Alemania. Su aspecto era peculiar. Vestía ropas raídas, montaba un burro pequeño y su barba larga y desaliñada le daba un aire de profeta del desierto. Pedro predicaba con fervor que no era necesario esperar por la organización oficial de la cruzada. Dios, según él, ya había mostrado su voluntad y los fieles debían partir inmediatamente hacia Jerusalén. Su mensaje caló profundo, especialmente entre los más pobres, entre aquellos que veían en la cruzada no solo una oportunidad de salvación espiritual, sino también una posibilidad de escapar de sus duras condiciones de vida. Miles de personas
siguieron a Pedro el Ermitaño en lo que se conocería como la Cruzada Popular o la Cruzada de los Pobres. Eran familias enteras que abandonaron sus pequeñas aldeas, llevando consigo todo lo que poseían en carretas de madera, tiradas por bueyes cansados, niños, mujeres, ancianos, todos unidos por una fe común y por la esperanza de una vida mejor en Tierra Santa. El espectáculo era conmovedor y a la vez inquietante. Largas columnas de peregrinos se extendían por los caminos polvorientos de Europa, cantaban himnos mientras caminaban, sus voces se alzaban hacia el cielo azul, mezclándose con el sonido de las ruedas de madera sobre las piedras del camino. Pero la realidad pronto se mostró mucho más dura de lo que habían imaginado. Estos primeros cruzados no tenían experiencia militar, carecían de organización, de liderazgo, de recursos. A medida que avanzaban hacia el este, los problemas se multiplicaban, los alimentos escaseaban, las enfermedades se extendían entre la multitud y lo que era aún peor, muchos comenzaron a ver en las comunidades judías que encontraban en su camino a enemigos que debían ser eliminados antes de enfrentar a los musulmanes. En ciudades como Colonia, Maguncia y Worms se produjeron masacres terribles. Miles de judíos fueron asesinados por cruzados que creían que estaban cumpliendo con la voluntad divina. Estas tragedias marcaron profundamente el inicio de las cruzadas y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de las comunidades judías de Europa. Mientras tanto, en los castillos y palacios de la nobleza europea se gestaba una respuesta más organizada al llamado papal. Los grandes señores, como Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, Raimundo de Tolosa, conde de una de las regiones más prósperas del sur de Francia, y Bohemundo de Tarento, príncipe normando del sur de Italia, comenzaron a preparar sus propias expediciones. Estos hombres eran guerreros experimentados. Habían pasado gran parte de su vida luchando en las constantes guerras que asolaban Europa. Conocían el arte de la guerra, la importancia de la logística y el valor de la disciplina militar, pero también tenían sus propias motivaciones, más allá de la fe religiosa. Godofredo de Bouillon, por ejemplo, era un hombre de unos 40 años, alto y fuerte, con cabello rubio y ojos azules. Su reputación como guerrero era legendaria. Se decía que podía cortar la cabeza de un toro de un solo golpe con su espada, pero también era conocido por su piedad y por su deseo genuino de servir a Dios. Para él, la cruzada representaba una oportunidad de redimir sus pecados y ganar la vida eterna. Raimundo de Tolosa era diferente, mayor que Godofredo, tenía más de 50 años y una larga experiencia luchando contra los musulmanes en España. Su motivación era compleja. Buscaba, sin duda, la salvación espiritual, pero también anhelaba expandir sus dominios hacia el este. Soñaba con establecer un principado en Tierra Santa que rivalizara con los más grandes de Europa. Bohemundo de Tarento
era quizás el más ambicioso de todos. Hijo de Roberto Guiscardo, el conquistador normando, había heredado el genio militar de su padre, pero también su hambre insaciable de poder. Para él, la cruzada era principalmente una empresa de conquista, una oportunidad de tallar un reino para sí mismo en las ricas tierras del Mediterráneo oriental. Cada uno de estos líderes comenzó a reclutar seguidores. Los caballeros más jóvenes veían en la cruzada una oportunidad de gloria y botín. Los segundones, aquellos hijos que no heredarían las tierras familiares, soñaban con conseguir sus propios feudos en Oriente. Los comerciantes, especialmente los de las ciudades marítimas como Génova, Pisa y Venecia, vislumbraban las enormes ganancias que podrían obtener transportando y abasteciendo a los cruzados. Pero había también motivaciones más profundas y personales. Muchos de estos hombres llevaban sobre sus conciencias el peso de años de violencia y guerra en una época donde el concepto de caballería cristiana comenzaba a tomar forma. La idea de luchar por una causa justa, por la fe, ofrecía una forma de reconciliar su naturaleza guerrera con sus creencias religiosas. La preparación de estas expediciones llevó casi un año. Los señores tuvieron que vender o empeñar sus tierras para financiar el viaje. Compraron armas, armaduras, caballos y provisiones. Reclutaron soldados y sirvientes. Organizaron trenes de suministros con cientos de carretas cargadas de todo lo necesario para una campaña que podría durar varios años. Finalmente, en el verano del año 1096, las diferentes huestes comenzaron a ponerse en marcha. Siguieron rutas distintas a través de Europa. Algunos atravesaron los Alpes y bajaron por la península itálica. Otros siguieron el curso del Danubio a través de Hungría y los Balcanes. Todos tenían como destino final Constantinopla, la gran capital del Imperio Bizantino, donde se reunirían antes de cruzar hacia Asia Menor. El viaje era largo y peligroso. Los caminos eran difíciles, especialmente en las regiones montañosas. Las provisiones escaseaban frecuentemente y los cruzados tenían que depender de la hospitalidad o la hostilidad de las poblaciones locales. En muchos casos surgieron conflictos. Los habitantes de las regiones por donde pasaban los cruzados los veían como invasores más que como peregrinos santos. En Hungría, por ejemplo, el rey Colomán inicialmente recibió con cautela a los primeros grupos de cruzados. Había escuchado los informes sobre las masacres cometidas por los seguidores de Pedro el Ermitaño y temía que se repitieran en su reino. Exigió rehenes de los líderes cruzados como garantía de que se comportarían pacíficamente durante su paso por territorio húngaro. Algunos de estos encuentros terminaron en conflictos abiertos. Las diferencias culturales y lingüísticas a menudo generaban malentendidos que escalaban rápidamente hacia la violencia. Los cruzados, acostumbrados a tomar
lo que necesitaban, por la fuerza. No comprendían por qué otros cristianos no los recibían con los brazos abiertos. Pero, lentamente, a pesar de todas las dificultades, los diferentes grupos de cruzados comenzaron a llegar a Constantinopla, la gran ciudad, con sus murallas imponentes, sus cúpulas doradas y sus calles llenas de comerciantes de todo el mundo conocido. Los dejó sin palabras. Muchos de estos guerreros procedían de aldeas pequeñas o castillos rurales. Nunca habían visto algo comparable a la magnificencia de la capital bizantina. El emperador Alejo los recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, necesitaba desesperadamente su ayuda militar para recuperar los territorios perdidos ante los turcos. Por otro lado, se daba cuenta de que estos guerreros occidentales podían representar una amenaza tan grande como los mismos turcos selyúcidas. Eran demasiado numerosos, demasiado independientes y demasiado ambiciosos para ser controlados fácilmente. Las negociaciones entre el emperador y los líderes cruzados fueron complejas y delicadas. Alejo quería que los cruzados juraran fidelidad a él y prometieran devolver cualquier territorio que hubiera pertenecido anteriormente al Imperio bizantino. Los cruzados, por su parte, querían mantener su independencia y conservar cualquier conquista que lograran con su propia sangre y esfuerzo. Después de largas y tensas negociaciones en los salones dorados del Palacio Imperial, los líderes cruzados finalmente acordaron un compromiso delicado con el emperador Alejo. Jurarían devolver las ciudades que anteriormente habían pertenecido al Imperio bizantino, pero mantendrían cierta autonomía en sus futuras conquistas. Era un acuerdo que ninguna de las partes consideraba completamente satisfactorio, pero que permitía continuar con la expedición. En la primavera del año 1097, los ejércitos cruzados comenzaron a cruzar el estrecho del Bósforo. Las aguas azules del mar de Mármara reflejaban los cascos y las armaduras de miles de guerreros que se dirigían hacia una tierra que muchos solo conocían por las historias que habían escuchado en las iglesias de sus aldeas natales. Asia Menor se extendía ante ellos como un paisaje de colinas ondulantes cubiertas de hierba dorada y olivares antiguos. El aire era diferente, más seco, más cálido que el de Europa, y en la distancia se alzaban las montañas donde los turcos selyúcidas habían establecido sus fortalezas y campamentos. La primera gran prueba llegó con el asedio de Nicea, una ciudad fuertemente fortificada que controlaba las rutas comerciales entre Constantinopla y el interior de Anatolia. Sus murallas se alzaban, imponentes, contra el cielo azul, y dentro de ellas se encontraba una guarnición turca, dispuesta a defender cada piedra, cada torre, cada puerta. Los cruzados establecieron su campamento alrededor de la ciudad. Las tiendas de lona se extendían como una ciudad temporal, llena de sonidos y olores extraños. El humo de las hogueras
donde se cocinaba, la comida se mezclaba con el aroma de los caballos y el metal de las armas que se afilaban constantemente. Durante semanas, los cruzados intentaron romper las defensas de Nicea, construyeron máquinas de asedio, torres de madera que se alzaban tan altas como las murallas, catapultas que lanzaban piedras enormes contra los muros de piedra, el sonido de los proyectiles impactando contra las fortificaciones resonaba como truenos a través del valle, pero los defensores turcos no se rendían fácilmente. Desde las almenas lanzaban flechas y aceite hirviendo sobre los atacantes. Sus gritos, en árabe y turco, se mezclaban con los cánticos en latín de los cruzados, creando una sinfonía extraña de guerra y fe. Finalmente, después de meses de asedio, Nicea cayó, pero no como los cruzados habían esperado. El emperador Alejo, secretamente, había negociado la rendición de la ciudad directamente con los defensores. Los turcos abandonaron Nicea durante la noche y las tropas bizantinas ocuparon la ciudad antes del amanecer. Los cruzados se despertaron para encontrar las banderas del imperio bizantino ondeando sobre las murallas que habían tratado de conquistar durante tanto tiempo. La frustración era palpable. Muchos habían perdido amigos y hermanos en el asedio y ahora se veían privados del botín que esperaban como recompensa por sus sacrificios. Este incidente profundizó la desconfianza entre los cruzados occidentales y sus aliados bizantinos. Los guerreros de Europa comenzaron a sospechar que el emperador tenía sus propios planes, que no necesariamente coincidían con los objetivos de la cruzada. La unidad que había caracterizado el inicio de la expedición empezó a mostrar las primeras grietas. Sin embargo, la marcha continuó. Los ejércitos cruzados se adentraron más profundamente en el corazón de Anatolia. El paisaje cambiaba gradualmente. Las colinas verdes dieron paso a mesetas áridas, donde el sol brillaba implacablemente sobre rocas de color rojizo y arbustos espinosos que crecían entre las piedras. En este ambiente hostil, los cruzados enfrentaron no solo la resistencia de los turcos, sino también las dificultades de un territorio desconocido. El agua escaseaba. Los pozos que encontraban, a menudo, estaban envenenados o destruidos por los turcos en retirada. Los caballos comenzaron a morir de sed y agotamiento. Fue en este contexto que se libró la batalla de Dorileum, un enfrentamiento que se convertiría en una de las victorias más decisivas de la Primera Cruzada. El sultán selyúcida, Kilich Arslan, había reunido un ejército numeroso con la intención de detener de una vez por todas el avance de los invasores cristianos. El combate comenzó al amanecer cuando los turcos aparecieron como una marea sobre las colinas que rodeaban el campamento cruzado. Sus gritos de guerra resonaron a través del valle mientras miles de jinetes se lanzaron al galope hacia las filas cristianas.
Las flechas silbaban por el aire como una lluvia mortal que oscurecía el cielo matutino. Los cruzados formaron rápidamente sus líneas de batalla. Los caballeros pesados, con sus armaduras relucientes, se colocaron en el centro. Alrededor de ellos, los soldados de infantería alzaron sus escudos, formando un muro de madera y metal. Los arqueros se situaron detrás, preparando sus arcos para responder al ataque turco. La batalla se prolongó durante horas. Los turcos atacaban con oleadas sucesivas de caballería ligera que se acercaban, disparaban sus flechas y se retiraban rápidamente antes de que los cruzados pudieran responder. Era una táctica que había demostrado su efectividad contra muchos otros enemigos en el pasado, pero los cruzados resistieron. Los caballeros permanecieron firmes en sus posiciones, esperando el momento adecuado para lanzar su propia carga. Cuando finalmente llegó ese momento, cuando los turcos se acercaron demasiado, los caballeros occidentales espolearon sus caballos y se lanzaron contra las filas enemigas como una avalancha de acero y determinación. El impacto fue devastador. Los caballos, pesados, de los cruzados, rompieron las líneas turcas como si fueran hechas de papel. Las lanzas cristianas atravesaron las armaduras ligeras de los jinetes musulmanes. El campo de batalla se llenó de gritos, de dolor y de victoria, mientras la formación turca se desintegraba bajo el peso del ataque occidental. Kilij Arslan, viendo que la batalla estaba perdida, ordenó la retirada. Los turcos, supervivientes, huyeron hacia las montañas, dejando atrás un campo sembrado de cuerpos y armas abandonadas. Los cruzados habían ganado su primera gran victoria en territorio musulmán, pero el precio había sido alto. Cientos de cristianos yacían inmóviles bajo el sol abrasador. Sus compañeros cavaron fosas en la tierra dura y los enterraron con oraciones en latín que se alzaban hacia el cielo como humo de incienso. Cada tumba era un recordatorio de que el camino hacia Jerusalén estaría pavimentado con sacrificio y dolor. Después de Dorileum, el avance de los cruzados se hizo más rápido. Los turcos habían perdido gran parte de su confianza y muchas de las ciudades de Anatolia abrieron sus puertas sin resistencia. Los habitantes cristianos de estas poblaciones, que habían vivido bajo dominio musulmán durante décadas, recibieron a los cruzados como libertadores, pero no todo era celebración. Las tensiones entre los diferentes líderes cruzados comenzaron a manifestarse más abiertamente. Bohemundo, el príncipe normando, tenían ambiciones particulares sobre la ciudad de Antioquía, mientras que otros líderes insistían en continuar directamente hacia Jerusalén. Las reuniones en los campamentos se volvieron más largas y acaloradas a medida que cada uno defendía sus propios intereses. La gran ciudad de Antioquía se alzaba como una joya antigua en el paisaje sirio. Sus murallas masivas habían resistido durante siglos
los embates de imperios y conquistadores. Era una ciudad que había conocido la gloria del Imperio Romano, había visto pasar las legiones de Bizancio y ahora servía como bastión del poder musulmán en el norte de Siria. Sus torres se elevaban hacia el cielo como dedos de piedra, y desde sus almenas los defensores observaban con inquietud la llegada de los ejércitos cristianos. El asedio de Antioquía se convertiría en una de las pruebas más duras que enfrentarían los cruzados durante toda su expedición. La ciudad estaba magníficamente fortificada, sus muros se extendían por kilómetros, adaptándose al terreno montañoso que la rodeaba. Dentro de sus murallas vivían no solo soldados musulmanes, sino también una población diversa de cristianos orientales, judíos y comerciantes de diferentes nacionalidades que habían hecho de Antioquía su hogar durante generaciones. Bohemundo de Tarento, el astuto príncipe normando, había puesto sus ojos en esta ciudad desde el momento en que la vio. Para él, Antioquía no era simplemente un obstáculo en el camino hacia Jerusalén, sino el premio que justificaría todos los sacrificios de la cruzada. Secretamente, comenzó a establecer contactos dentro de la ciudad, buscando aliados que pudieran facilitar su conquista. Su mente estratégica trabajaba constantemente, tejiendo planes dentro de planes. Durante meses, los cruzados mantuvieron el asedio. Sus campamentos se convirtieron en ciudades temporales, donde la vida seguía su curso, a pesar de la guerra constante. Los heridos eran atendidos por monjes y mujeres que habían seguido a los ejércitos desde Europa. Los comerciantes establecían sus tiendas entre las líneas, vendiendo todo tipo de mercancías que llegaban desde tierras lejanas. Los soldados escribían cartas a sus familias, cartas que muchas veces nunca llegarían a su destino. El hambre comenzó a hacer estragos en ambos bandos. Los cruzados habían agotado las provisiones de la región circundante y los suministros desde Constantinopla llegaban de manera irregular. Dentro de Antioquía, la situación no era mejor. El gobernador Yagui Sillán había almacenado alimentos para resistir un asedio prolongado, pero la población civil comenzaba a sufrir las consecuencias de la guerra que se desarrollaba a sus puertas. Fue durante estos meses de asedio que llegaron noticias inquietantes desde el este. Un gran ejército musulmán, liderado por Kerboga, el Atabeg de Mosul, marchaba hacia Antioquía para romper el asedio y destruir definitivamente a los invasores cristianos. Los cruzados se encontraron atrapados entre las murallas de una ciudad que no podían conquistar y la amenaza de un ejército enemigo que se acercaba rápidamente. La situación parecía desesperada cuando Bohemundo finalmente puso en marcha su plan secreto. Durante meses había estado negociando con Firuz, un comandante armenio que controlaba una de las torres de la muralla. Las motivaciones de Firuz eran complejas. Había sido maltratado por sus superiores musulmanes y vislumbraba la posibilidad de obtener favores y riquezas cambiando de bando. La traición, aunque moralmente cuestionable, ofrecía la única esperanza de victoria para los cruzados.
En una noche sin luna de junio del año 1098, pequeños grupos de cruzados escalaron silenciosamente las murallas en el sector controlado por Firuz. La operación requirió una coordinación perfecta y una dosis considerable de suerte. Los centinelas fueron neutralizados silenciosamente, las puertas se abrieron desde dentro y los ejércitos cruzados inundaron las calles de Antioquía como una marea humana. La conquista de la ciudad fue brutal y caótica. Durante 3 días, los cruzados saquearon Antioquía, tomando todo lo que consideraban valioso y matando a muchos de los defensores que encontraron. Las calles que habían conocido siglos de comercio pacífico se tiñeron de sangre. Los habitantes cristianos de la ciudad, que inicialmente habían esperado ser liberados, pronto descubrieron que los cruzados occidentales los consideraban casi tan extraños como a los musulmanes. Pero la alegría de la victoria duró poco. Apenas habían comenzado a organizarse dentro de Antioquía cuando llegó Kerboga con su ejército de socorro. Ahora los cruzados se encontraban sitiados dentro de la misma ciudad que acababan de conquistar. Las tornas habían cambiado completamente. Ellos eran ahora los defensores, enfrentando un enemigo superior en número y motivado por el deseo de venganza. La moral de los cruzados cayó a niveles peligrosamente bajos. Muchos comenzaron a desertar, bajando por las murallas durante la noche y huyendo hacia la costa. Incluso algunos líderes importantes abandonaron la ciudad, alegando que debían buscar refuerzos o asegurar las rutas de suministro. La unidad que había caracterizado el inicio de la cruzada parecía desmoronarse completamente bajo la presión del miedo y la desesperación. Fue en este momento crítico cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de los acontecimientos de manera casi milagrosa. Un sacerdote llamado Pedro Bartolomé afirmó haber tenido una visión en la que el apóstol San Andrés le había revelado la ubicación de la lanza sagrada, la misma lanza que había atravesado el costado de Cristo en la cruz. Según la visión, la reliquia estaba enterrada en la Catedral de San Pedro, dentro de Antioquía. La búsqueda de la lanza se convirtió en un evento que galvanizó a toda la población cruzada. Cientos de personas se congregaron en la catedral mientras un grupo selecto excavaba en el lugar indicado por Pedro Bartolomé. Durante horas no encontraron nada y las dudas comenzaron a crecer entre los espectadores. Finalmente, cuando la esperanza parecía perdida, Pedro Bartolomé saltó al hoyo y emergió sosteniendo una punta de lanza oxidada. El efecto fue electrizante. Los cruzados vieron en este hallazgo una señal divina de que Dios no los había abandonado. La moral se recuperó instantáneamente y los líderes aprovecharon este momento de fervor religioso para organizar una salida masiva contra el ejército de Kerboga. La lanza sagrada, verdadera o falsa, se había convertido en el símbolo de la renovada fe cristiana. La batalla que siguió fue considerada por muchos contemporáneos como verdaderamente milagrosa. Los cruzados, motivados por su fe en la reliquia sagrada y desesperados por su situación, lucharon con una ferocidad que sorprendió completamente a sus enemigos. Kerboga, que había esperado enfrentar a un enemigo desmoralizado y hambriento,
se encontró con guerreros que parecían poseídos por una fuerza sobrenatural. El ejército musulmán, a pesar de su superioridad numérica, comenzó a ceder terreno. Las disputas internas entre los diferentes contingentes que componían las fuerzas de Kerboga se hicieron evidentes bajo la presión del combate. Algunos emires comenzaron a retirarse con sus tropas, creando brechas en las líneas de batalla que los cruzados explotaron rápidamente. Lo que había comenzado como una retirada ordenada se convirtió en una desbandada general. La victoria de Antioquía marcó un punto de inflexión en la primera cruzada. Los cruzados habían demostrado que podían derrotar a grandes ejércitos musulmanes, incluso en las circunstancias más adversas. El prestigio de los líderes cristianos creció enormemente y muchas ciudades de la región comenzaron a considerar la posibilidad de rendirse sin resistencia cuando los cruzados se acercaran, pero también profundizó las divisiones internas entre los líderes cruzados. Bohemundo reclamó Antioquía como su principado personal, basándose en que había sido él quien había hecho posible la conquista de la ciudad. Otros líderes argumentaban que todas las conquistas debían ser mantenidas en común hasta llegar a Jerusalén. Las discusiones se prolongaron durante meses, retrasando el avance hacia el objetivo final de la cruzada. Finalmente, después de largas negociaciones y compromisos, los ejércitos cruzados reanudaron su marcha hacia el sur. El paisaje cambió gradualmente de las montañas de Siria a las colinas pedregosas de Palestina. Cada kilómetro los acercaba más a la ciudad santa que había inspirado toda la expedición. Jerusalén, la ciudad de David y de Cristo, aguardaba en el horizonte como el premio final de todos sus sacrificios. Cuando finalmente los cruzados vislumbraron las murallas doradas de Jerusalén, brillando bajo el sol de Palestina, muchos cayeron de rodillas y lloraron. Habían caminado miles de kilómetros, habían perdido amigos y hermanos, habían sufrido hambre, sed y enfermedades, pero ahí estaba, ante sus ojos, la ciudad que había motivado todo su viaje. El sueño se había convertido en realidad y la conquista final estaba al alcance de sus manos.